hacer los medios de comunicación y las instituciones para brindar una mejor comunicación a todo nuestro pueblo. Concejal, queremos de entrada que nos dé una lectura de sus recorridos por las comunidades rurales de Fusagasugá, cómo las observa. Tenemos unas comunidades que a diario reclaman mejores vías, mejor aporte institucional, que se tome en cuenta la ruralidad para las áreas de desarrollo productivo y desarrollo económico también que vemos en Fusagasugá están bastante demorados. De hecho, Luis Enrique, debo de decir que yo llegué al Consejo de la ciudad de Fusagasugá con el apoyo de las comunidades rurales, en particular con el apoyo de los habitantes, de los campesinos del corregimiento suroriental de Fusagasugá, que son las denominadas veredas del sur. Las veredas del sur son 12 veredas y es un gran corregimiento, un corregimiento el más grande en extensión, es un corregimiento que tiene 18 juntas de acción comunal, que tiene 17 escuelas, 2 instituciones grandes de secundaria, como es la institución educativa Guavio Bajo, con 530 estudiantes, y la institución educativa Nuevo Horizonte, que tiene casi 1000 estudiantes o más de 1000 estudiantes. Es un corregimiento que tiene 9000 habitantes, que tiene un batallón de ejército en su jurisdicción, que tiene muchas muy buenas características, que tiene 2 ríos emblemáticos como es el río Cuja y el río Batán, 3 ríos y el río Guavio, que tiene el Cerro Pico de Plata, tiene el Cerro Gordo, tiene todos los climas, desde lo más caliente hasta lo más frío. Conlindamos con el municipio de Pasca. Bueno, ese es el corregimiento, parece un municipio de sexta categoría. Esas son las potencialidades de este corregimiento, donde los campesinos esperan muchísimo del gobierno municipal y del gobierno departamental y nacional, toda vez que lo que más le duele al campesino son las vías. Como usted lo afirma, eso es cierto. Eso es una queja permanente de los campesinos, de los líderes y de nosotros, los que representamos a los campesinos de este sector en el Consejo de la ciudad de Fusagasugá. Las vías es lo más importante porque ellos producen, ellos saben cultivar, ellos saben trabajar, pero para sacar los productos es muy complicado, y este es un corregimiento que tiene una malla vial muy grande, la cual hay que atender. Por supuesto que hemos estado trabajando, los diferentes concejales de la ciudad, llevando placahuellas. Ahora, en mi caso, estoy apadrinando 6 placahuellas en Batán Alto, en La Trinidad, en Guayabal, en el Espinalito, en La Isla, en el Carmen, haciendo muchas obras por este corregimiento que tanto lo necesita, pero eso no basta. Es mucho más lo que esperan estas comunidades, como un distrito de riego que nosotros adelantamos cuando tuve la oportunidad de ser corregidor en aquel lugar, en Veredas del Sur, corregimiento suroriental. Nosotros adelantamos la iniciativa de la construcción de un distrito de riego que se denomina Asobotrín. Logramos reunir a más de 200 campesinos, aprobamos estatutos, le pusimos nombre a la asociación, se llama Asobotrín, Asociación de Usuarios del Distrito de Riego Bóchica La Trinidad, que tomaría las obras de captación de ese distrito de riego. Es el río Batán, de donde hoy sale la toma de La Trinidad, que quienes me están escuchando desde allí saben de qué estoy hablando. Este es un distrito de riego que vale 7, 8 mil millones de pesos, la plata está en el Estado, necesitamos hacer los proyectos. Ya quedó en el plan de desarrollo y hay una plata, 132 millones de pesos, para adelantar los estudios para esta importante obra. Asimismo se están adelantando muchas otras, como el distrito de riego del Carmen, Santa Lucía, Guavio Alto. Se están adelantando algunos estudios para el techado de polideportivos como del Carmen y Santa Lucía, entre otros temas, Luis Enrique. Concejal, para nosotros es sumamente importante que nos especifique
¿Por qué no se han dado estos grandes cambios? Ya 2 años casi de las nuevas autoridades locales, y vemos una ciudadanía que reclama, nuestros campesinos siguen reclamando que falta ese acercamiento, quizás por las autoridades locales con las comunidades rurales que tanto aportaron en tiempos de pandemia y que hoy a 1 año y medio de que inició la pandemia en Colombia todavía siguen marcados por esa desasistencia. Siempre hubo un común denominador en las comunidades, era que cuando le preguntábamos a nuestros habitantes por qué tanta desasistencia en nuestras vías, nos siguen insistiendo que son como que deudas que van heredando los administradores. Siempre van con promesas, pero las vías siguen igual. El campo fusagasugueño sigue igual. Y están nuestros productores ahí apostando por el desarrollo. Donde, a juicio de usted, concejal Alirio Herrera, que hizo bastante trabajo en estas comunidades, lo sabemos, muchas personas nos hablaron de usted, del concejal Leonardo Cadena Ojeda también, y nos dijeron dónde está, a su juicio, la piedra de tranca a nivel de administración, claro está, para estos proyectos, porque vemos que sigue pasando el tiempo y las comunidades siguen con más precariedades. Los problemas del campo colombiano, y yo lo universalizo a nivel de la nación, son bien complejos, Luis Enrique. No es solamente el campo o la ruralidad fusagasugueña, esto obedece a un modelo político, a un modelo económico. Sabemos de que en América Latina hicieron carrera las políticas neoliberales, que es la privatización, que es el capitalismo salvaje, que es vender las empresas del Estado y el ingreso de las grandes multinacionales al país. Nosotros, Luis Enrique, no tenemos soberanía ni alimentaria, ni tenemos soberanía en el fluido eléctrico. La parte eléctrica es de españoles e italianos. El gas tampoco es de los colombianos, está concesionado. Las comunicaciones, una gran empresa que tenía Colombia que se llamaba Telecom, que era la que más le tributaba al presupuesto nacional después de Ecopetrol, también fue vendida a los españoles. Inicialmente al señor Slim, se reúne con el señor Uribe en el Palacio de Nariño, se cae el negocio, pero finalmente le venden las comunicaciones a los españoles. Todo esto para decir algo, Luis Enrique. El país ha sido concesionado en absoluto, no tenemos soberanía de nada, y menos en el tema de los alimentos. ¿Por qué? Nosotros firmamos, no nosotros, el gobierno colombiano firmó un tratado de libre comercio con la potencia del norte, con Norteamérica, con los Estados Unidos, de una forma desigual, de una forma de 10 a 5, de 100 a 5. 5 nosotros, perdiendo en absolutamente todo. Todos, yo he dicho que el tratado de libre comercio con los Estados Unidos es la escritura que el gobierno colombiano le hizo a los Estados Unidos de anexión, porque todo lo reguló el tratado. Y en el tema alimentario, siendo este un país que produce toda clase de alimentos, siendo este un país agrícola, siendo este un país que no sufre por ese tema, hoy se ve abocado el país a las grandes importaciones de alimentos. Aquí estamos trayendo papa de Rusia, se está trayendo café de Vietnam, café de los centroamericanos, se está trayendo dicen que 14 millones de toneladas cada año al país, cuando tenemos los campos colombianos desolados. En Colombia no se produce una sola mata de trigo, por ejemplo, que los campos de Boyacá tienen toda la tierra fértil y apta para este cultivo, y todo lo traen del Canadá y de Norteamérica. Traemos papa de Rusia. Teniendo una despensa agrícola muy cerquita. Totalmente, y se quebró el campo colombiano. No es posible que un bulto de abono químico en el Ecuador valga 30.000 pesos y aquí vale 150. Entonces no hay ningún aliciente. Hace muchos años que los campesinos colombianos están trabajando a pérdida, y los campesinos fusagasugueños no son la excepción, porque hacen parte de esta República de Colombia y porque esa es la política
generalizada, esa es la política que nos ha impuesto, no este gobierno, todos los gobiernos neoliberales que vendieron a este país, a los Estados Unidos y con los tratados de libre comercio. ¿No le interesa entonces al gobierno colombiano transferido, porque es otra de las palabras que voy a utilizar, o distribuido en sus 3 niveles de gobierno, mejorarle las vías, por ejemplo, a la comunidad de Guavio que le pudiera producir café? Para ellos, para el gobierno colombiano, eso es de poca monta. El gobierno colombiano vive en una zona de confort. Uno dice, ¿por qué el presidente Duque como que anda desconectado del país? Porque están en una zona de confort, porque ellos están en negocios de otro tipo y no les interesa a los campesinos de la vereda del Carmen de Fusagasugá o de la vereda del Guavio de Fusagasugá. Aquí nos toca con las uñas, aquí al alcalde le toca ir a hacer la gestión en la gobernación para que le aprueben una placahuallita de 247 millones como nos ha tocado a todos. Es difícil porque estamos en un contexto general, no hay apoyo del Estado para el campo, pero cuando se viene la pandemia y no le entraba un solo avión con comida al país, no le entraba un solo barco con comida al país, que ustedes se acuerdan, en el año de la pandemia, que fue el año pasado, empezando 14 de marzo y meses subsiguientes, los campesinos colombianos fueron los que nos salvaron, fueron los que no nos dejaron un solo día sin comida. Ellos, produciendo a pérdida, fueron los que nos generaron y nos siguen y nos seguirán generando la comida todos los días. A pesar de que trabajan con todos los esfuerzos, a pesar de que todo es adverso, que no tienen vías, no tienen ninguna garantía, no hay subsidios, no hay absolutamente nada para el campesino. Total, que nosotros todos los días sabemos esto, conocemos el campo, sabemos estos temas, porque nos obedecemos a los campesinos y más mi curul, vuelvo y repito, fui elegido con el apoyo mayoritario de los campesinos fusagasugueños, en especial los campesinos de Veredas del Sur, pero no son solamente los campesinos de Veredas del Sur, Luis Enrique, todos los 5 corregimientos, toda la ruralidad que tiene Fusagasugá, que son como 20.000 campesinos, 15.000, de 15 a 20.000 campesinos, sufren la misma situación, vías, el problema es vías, el problema es acueductos, y que se diga de las escuelas, y que se diga de las instituciones educativas, y que se diga de todos los otros temas. O sea, hay una desatención por parte del Estado a los trabajadores del campo, que deberían ser los primeros en la sociedad. Un orgullo siente un campesino español o francés, allí ellos son los primeros que tienen los seguros, que tienen la atención, que tienen todo, absolutamente todo, porque allí sí valoran a ese hombre, a esa mujer, que todos los días trabaja para garantizarle la comida en la mesa de los europeos. Nosotros no valoramos ese esfuerzo tan grande que hace un campesino todos los días. Uno puede prescindir de un ingeniero, de cualquier otro profesional, pero de un agricultor no, porque lo necesita los tres veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Y si comemos 3 veces al día, porque eso es otra cosa. Ahí está el campesino. Ahí está el campesino, pero qué cuestión tan contradictoria de eso de nuestras 3 comidas al día, concejal, porque esos son placeres que no se dan muchas familias en el campo. Precisamente, no voy a decir presunta, precisamente porque lo puedo afirmar, lo viví, no en carne propia porque no me tocó la necesidad, pero sí presenciarla. Voy a saludar antes a Esmeralda Rubio, nos dice por acá, saludos concejal, pero qué tristeza las vías del campo de Fusagasugá. También la vía entre Fusagasugá, Arbeláez y San Bernardo está en muy mal estado. Es un peligro para los conductores, qué tristeza que no se fijen en esa carretera, nos dice Esmeralda. ¿Quiere que le conteste a Esmeralda? Sí, señor. Esmeralda, mire, tengo toda la información al respecto. Un contrato de 10.000 millones de pesos que se llamó Obras para la Paz en el año 2019. No recuerdo el contrato en este momento, el contrato 519, algo así, pero sí era un contrato por este monto. Esto estaba dividido para la carretera Boquerón Pandi Cabrera, 5.000
600 millones. Y lo restante, 4.400 millones para la carretera Fusagasugá-Arbeláez. Oiga, nos tocó hacer plantones. Yo organicé 2 plantones, todavía no era concejal de Fusagasugá, en la entrada a las veredas del sur, en el lugar, en el sitio del Horizonte, para presionar que se invirtiera. Finalmente se invirtió el dinero solo construyendo 700 metros. Atérrese que con esos 4.500, 400 millones de pesos solamente se construyeron 700 metros, que es en la falla del Horizonte y un tramito frente a en el Alto del Guayabal. Fue todo, ahí se fue el dinero, quedando así, sin, hasta el día de hoy en esos tramos que se construyeron, no hay cunetas, no la demarcaron, no la señalizaron, es una cuestión leonina, es un contrato de esos corruptos. Y nosotros hemos denunciado esta parte, nos tocó presionar, fuimos a la gobernación, allá nos dijeron, no, es que si ustedes dicen que no, entonces devolvemos la plata, porque lo que queríamos era que se construyera primero, uno cuando se baña empieza por la cabeza, por la cara, ¿cierto? Por ahí primero cae el agua. Claro, y luego termina el resto del cuerpo. Entonces lo que queríamos era de La Chel, del sector La Chel, hacia el puente del Cuja, que está horrible la vía, y dijeron que no, que tenía que ser en estos sectores que acabo de mencionar. Se presionó muchísimo y fue imposible porque era plata del Fondo Nacional de Regalías y la interventoría la hacía el Instituto Nacional de Vías. Entonces eso fue lo que ocurrió. Se presionó bastante y logramos con el gobernador actual conseguir la suma de 1.600 millones de pesos que se los transfirieron ya al municipio de Fusagasugá, se encuentran en la Secretaría de Hacienda del municipio de Fusagasugá, 150 millones para interventoría y 1.450 para inversión. Ya se le asignó a una firma, ya terminó el proceso licitatorio y en los próximos días se empezará a construir este pequeño tramo de carretera, porque es muy pequeñito. 700 metros. De La Chel hacia el puente del Cuja, que no es realmente hasta el puente, porque antes del puente, yendo de aquí para allá, yendo de Fusagasugá hacia Arbeláez, uno se puede dar cuenta que bien antes del puente la carretera está buena, o sea que el tramo es como 700 metricos nomás, y eso se va a construir en los próximos días, pero necesitamos construirla toda hasta el camino es largo, el camino es largo y culebrero, como dicen por ahí, dicen un tema de la Villos Caracas Boys, el camino es largo y culebrero, no es solo de La Chel hasta el puente del río Cuja, esa vía es muy larga. Comunica San Bernardo, comunica Pandi, sí. Comunica Cabrera. Yo creo que hay que hablar de proyectos integrales, concejal, no nada más en este tiempo. Por ahí yo hice un artículo de opinión, lo invito, se lo voy a compartir, estoy seguro que ya lo miró porque hizo mucho ruido. Dice, vías rotas de Fusagasugá van a abrir cráteres también cuando vengan aquellas personas con sus lágrimas de cocodrilo a llorar por esta ciudad jardín en como tiempos electorales. Las Palmas, por ejemplo. Como la Avenida Las Palmas, por ejemplo. La Avenida Las Palmas tiene piel de cocodrilo, pero van a venir muchos con sus lágrimas de cocodrilo también. ¿Sabía Luis Enrique que la Avenida de las Palmas Ajá. no es de Fusagasugá? No responde Fusagasugá por la Avenida de las Palmas. La Avenida de las Palmas es departamental. Como es departamental la carrera sexta, como es la carrera primera y como es la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez. Son avenidas, son vías, son arterias viales de la ciudad de Fusagasugá que responde el departamento de Cundinamarca. Y saliendo el gobernador Jorge Rey, allá en el año 2019, ya inaugurando el año 2020, se inventaron un contrato y vinieron y rompieron la avenida Las Palmas, que tenía una capa de 15 centímetros de asfalto y construyeron ahora con asfaltita, algo de menos calidad. Agua de asfalto. Algo así como con 6, 7, y mire los baches que tenemos en la avenida Horrible. de Las Palmas, cosa que quiero decirle y que quede muy claro. Ahí responde es la gobernación de Cundinamarca a través del IQ, del Instituto de Construcciones del departamento, no el municipio no tiene nada que ver. Pero el municipio debe tener y salir al frente. Por supuesto. Por supuesto. En el Entonces consejo, ahí es donde llego, en el concejal, de la ciudad, hay que hacer las diligencias. En el Consejo de la Ciudad ya se han hecho 2 sesiones grandes,
unas mesas de trabajo con el ICU, invitamos al ICU, a la Gobernación de Cundinamarca, al contratista, al interventor y a todos ellos, pero todo se ha ido en el tiempo como se va todo, ¿no? En solo diálogos y los baches y los caráteres de la Avenida Las Palmas continúan ahí. Desde aquí, desde estos micrófonos, exhorto y hago un reclamo fuerte a la Gobernación de Cundinamarca, al contratista, al ICU, para que dé solución. Es la principal entrada a Fusagasugá y da vergüenza que la ciudad Jardín de Colombia tenga unas condiciones en su vía principal como las tiene en el día de hoy. Y no solo en sus vías principales, concejal, yo lo invito a que usted lo debe saber, yo lo sé. ¿Cómo serán las que no son principales? ¿Cómo serán las que no son principales? Por ejemplo, vamos a tratar de buscar, yo no digo, es que las calles de Fusagasugá, algunas tienen huecos. Yo invitaría a la gente a buscar una que no tenga un hueco en la ciudad de Fusagasugá. Muy respetuosamente se lo digo, Fusagasugá necesita de un gobierno que en los próximos 2 años que les restan y que aproveche estos escenarios también que vienen de elecciones donde van a salir muchos dolientes, empezar a exigir beneficios para el pueblo de Fusagasugá, principalmente en temas de vías. Es lo que necesita Fusagasugá. Fusagasugá no se puede seguir pensando y construyendo en base a que es un pueblo, ya es una ciudad sumamente grande, está creciendo rápidamente en temas de población, tiene que pensarse también en una Fusagasugá mucho más iluminada. Da tristeza que Fusagasugá se llame la ciudad Jardín de Colombia y esté totalmente marchita. La mayoría de las calles de Fusagasugá están a oscuras y que estos esfuerzos que se están haciendo por parte del sector privado también sean reconocidos en su momento por la administración, pero no se le esté haciendo un seguimiento para hacer florecer a esta ciudad jardín, por ejemplo, y quiero recordar el plan de reconstrucción que están haciendo los comerciantes, porque esto es mero capital privado, de pintar y remodelar las fachadas del centro, y que todavía la alcaldía, a 3 meses que se firmó ese decreto, no haya hecho nada por la recuperación del espacio público. Entonces yo creo que debe haber una correlación. Es cierto. Apoyar y dejarse apoyar. Yo también he dicho en el Consejo de la Ciudad que tenemos todavía las mismas calles del siglo XIX. Puede que no encontremos por ahí, menos mal que suspendieron lo de tracción animal, porque cuando ciudad que se respete ha de tener avenidas, ha de tener un plan vial, ha de tener grandes centros comerciales, ha de tener grandes parques, espacios, para que se diga la ciudad, ¿cierto? Nosotros, desafortunadamente en esta ciudad, crecimos de manera desordenada, sin planeación. Por ejemplo, hablemos de la avenida 22. La avenida 22 tiene que terminar en la Panamericana, pero licenciaron la construcción del polideportivo de la universidad, sabiendo que por ahí va a bajar la avenida 22. Tenemos la 17, la avenida 17 debe de terminar también en la Panamericana, pero licenciaron la Clínica Belén y toda la cantidad de bienes inmuebles que hay hacia abajo, ¿cierto? Y hacia arriba la misma cosa. Entonces encunetaron la ciudad. Entonces se cerró la ciudad. ¿Por qué planeación municipal permite eso? ¿Por qué lo permitió en su momento? ¿Por qué dan licencia por donde va o por donde está proyectada una avenida, por donde está proyectada una carrera, una calle? ¿Por qué hacer eso? Porque históricamente la Oficina de Planeación Municipal se ha manejado con alto criterio de corrupción. Mire, aquí hubo un alcalde que pensó en la ciudad de Fusagasugá para el futuro, que fue Masuera Villegas. El estadio de Fusagasugá se llama Daniel Masuera Villegas. Fue alcalde de Bogotá y fue alcalde de Fusagasugá. Proyectaron la avenida Las Palmas, la 17, la 22. Desde entonces no se ha vuelto a construir vías urbanas en la ciudad de Fusagasugá. Este alcalde, al doctor Ortúa, nosotros le autorizamos la contratación de un empréstito por 22.000 millones de pesos, que finalmente
finalmente lo firmó por 18.000, precisamente para abrir varias calles, varias avenidas para destoponamiento vial en la ciudad, como la 22, como la construcción de la tercera, que es la que está ubicada allí por el IDER a salir al barrio Los Robles, como la 64 y otras vías, pensando en que Fusagasugá necesita cada día. Usted sale a las 7 de la mañana y es un caos para poder llegar al centro. Pero a esta hora de la tarde, para salir hacia La Pampa, en el lugar El Indio, en el sitio El Indio, hay un trancón que llega al hospital. Y las calles céntricas de la ciudad están llenas de carros y hay un trancón absoluto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay destaponamientos viales, no hay construcciones de vías hace muchísimos, pero muchísimos años. El alcalde actual está pensando en ello, creemos y así estamos convencidos que por eso lo autorizamos con este préstamo, con este empréstito, no solamente para la parte vial, sino para construir en la Comuna Norte un gran centro cultural, donde queda el lote de los crepúsculos, asimismo para otra parte para el hospital regional. Para la Comuna Suroccidental, el Parque Las Heliconias, por ejemplo. También, y asimismo para el catastro multipropósito. Son 18.000 millones de pesos, que no es mucha plata para la inversión tan grande que necesita. Que esperamos que se cumpla. Yo no creo, concejal, yo quiero creer, pero tenemos perspectivas diferentes porque yo quiero ver materializados esos proyectos. Ese es el pensado. Porque el papel soporta todo. Ayer lo conversaba con su compañero de corporación, Gustavo Mejía Medina. El papel soporta todo. Yo quiero ver una ciudad destaponada. No podemos seguir echándole carreta a la ciudad, hablando en estos micrófonos y hablando muy bonito y expresándonos, bueno, esa facilidad de expresión que tenemos los políticos a veces. No, hay que pasar a los hechos concretos, que si se dijo se va a abrir una calle hay que abrirla, ¿cierto? Que si se dijo vamos a hacer inversión en el campo, hay que hacerlo. Entonces, todos y cada uno de estos temas, son muchísimos los temas que hay que abarcar en la ciudad, y así es como los fusagasugueños están esperando muchas cosas desde hace muchos años. Y me gusta cómo esto se refleja, mira cómo pasamos del campo y en estos análisis que hemos hecho, estamos mirando que todos adolecemos de las mismas situaciones, guardando las proporciones. El campo sufre por vías que les permitirían un mejor desplazamiento para la entrada y salida de bienes y servicios, para mejorar quizás su operatividad productiva, y nosotros en el casco urbano también adolecemos de vías, pero en este caso para mejorar la movilidad y también para acceder a esos bienes y servicios que del campo nos traen a la ciudad. Y es un gran sistema cómo nosotros debemos correlacionar cada uno de estos hechos que nos están afectando a todos como ciudadanía, a nuestros campesinos y a las personas que viven en los cascos urbanos. Vamos, y anterior a todo este análisis le dije que uno de los placeres que quizás no podían darse a algunas familias en nuestro campo, para retomar este tema, es eso de los 3 platos. Ellos nos colocan a nosotros los 3 platos en la mesa con su producción. Pero nosotros hemos vivido experiencia en las comunidades de Guavio, donde los niños llegan muchas veces sorteándose entre el desayuno, el almuerzo y la comida. Incluso tengo un testimonio, es un trabajo bastante completo, pero a la vez muy doloroso para este servidor de publicación, porque una vez le pregunté a uno de los niños qué ha comido durante el día en un campo fusagasugueño que ofrece muchas oportunidades para la siembra. Es un clima deliciosísimo, una tierra sumamente fértil, y muchas de nuestras familias están consumiendo arroz con aguapanela, y si acaso les alcanza para la aguapanela. Entonces, concejal, yo confío en la buena voluntad de ustedes como funcionarios públicos, como servidores públicos. ¿Qué vamos a hacer para quizás empezar a resolver estas situaciones en el campo, para revisar nuevamente el campo de Fusagasugá, en este caso que es la jurisdicción que como servidores nos compete? Organización de los campesinos. Nadie va a venir de otras latitudes a salvarnos. Solo el pueblo salva al pueblo. Esta no es una frase de cajón, es así de cierto. Cuando la gente se organiza, cuando la gente se une y cuando la gente lucha,
mira resultados, ve resultados. De lo contrario es muy complicado y estoy hablando organizarse en esas cadenas productivas, asociarse para que los intermediarios les den menos duro, ¿cierto? Para eso existen cooperativas agrícolas que se puede organizar para la comercialización de sus productos, para que ojalá poder eliminar toda la cadena de intermediarios, de especuladores y llegue el producto del campo, del surco, directamente al consumidor. Esto se logra, pero de manera organizada, de manera asociada, cooperativizada. De esa forma eso se llama organización. Y tienen muchas formas de organización, la Junta de Acción Comunal, la cooperativa, la asociación, los distritos de riego. Lo que ocurre es que a todas estas formas de organización hay que imprimirle mucha capacitación. Cuando la gente no está capacitada, bota la organización y entonces llega el intermediario y le dice, yo le voy a pagar mejor, pero cuando todo sea barata, entonces ese productor busca la cooperativa. Y ahí ya no, porque ahí se exige lealtad, todo está en el tema de la capacitación. Entonces, solamente organizando el campesino, solamente organizando el pueblo, se logran cosas importantes. De manera desorganizada y de manera, decía Maquiavelo, divide y reinarás. Si se divide la gente, no se consigue ningún resultado. Los que consiguen resultados son aquellos que les interesa ese resultado dividiendo la gente. Entonces, esa es una de las formas y mi invitación es a que la gente se una, a que la gente se comprenda, a que la gente se cohesione en grandes y buenos propósitos. Cuando la gente se divide, eso no va para ninguna parte. Ayer hablábamos eso en el Consejo de la Ciudad, porque se le hacía control a la corregidora suroriental, Veredas del Sur. Había unas desavenencias y logramos al final de la sesión unir, hacer las paces por algunas cuestiones que no voy a entrar a detallar, pero se logró esa unión y yo los invitaba a la reflexión, a desarmar los corazones, a desarmar los espíritus. Hay es que unirnos y más en una época tan difícil que está viviendo el mundo en este momento. Se están perdiendo vidas muy importantes cada día. Y rápido. En la sola ciudad de Fusagasugá, yo diría que en el último mes han muerto casi 200 personas. Eso le da a uno tristeza. ¿Qué hogar no se ha enlutado? Estamos viviendo una situación difícil como la vivimos hace 100 años con la gripe española, como la vivimos hace 200 años con otra peste. Entonces hay que aprender de nuestros antepasados, hay que cuidarnos y la invitación es a cuidarnos muchísimo. Estamos en un pico muy alto y no se sabe si esto siga creciendo. Esperamos que no, pero hay que cuidarnos, no ir a eventos masivos, porque de todos esos eventos masivos los resultados que quedan es el contagio, y el contagio a muchas personas los ha llevado a la tumba y esperamos de que eso no pase. Necesitamos a nuestros líderes, a nuestros seres, a todos los fusagasugueños vivos, no necesitamos muertos para que para nos recuerden. seguir trabajando por el campo. Nos Claro. quedan dos temas, concejal. Vamos a conversar con usted, nos interesa también saber su posición con relación al plan de ordenamiento territorial. Se dijo en su momento que era con enfoque rural, pero estamos viendo que este documento en muchos de sus enfoques dista de lo que es la Fusagasugá rural. Por lo menos esta curul sigue sosteniendo que el enfoque tiene que ser rural, ambiental, porque me da una cosa, Luis Enrique, si el plan de ordenamiento territorial que se está construyendo en la ciudad no lleva todos los contenidos y los protocolos medioambientales que cobijan a todo el sector agrario, porque es que el agua, ¿de dónde viene? Del sector agrario. ¿De dónde vienen los alimentos? Del sector agrario. Todo se produce en el campo colombiano, en el campo fusagasugueño. Si eso no va bien, la CAR no nos aprueba el plan de ordenamiento territorial y se caería. Nosotros hemos sido enfáticos con el primer mandatario local. Ojo con el tema ambiental. Ojo que aquí hay muchos sectores que están pensando ¿y qué vamos a hacer con los que van a llegar a Fusagasugá? Con toda esa cantidad, esa horda de gente que va a llegar a la ciudad de Fusagasugá. Hombre,
¿Y por qué no pensamos primero cómo vamos a garantizar para los nativos, para los que vivimos en Fusagasugá, para los fusagasugueños? Primero los de la casa, ¿cómo vamos a garantizar los años del futuro? ¿Cómo vamos a garantizar la educación, la salud, el espacio, la vivienda, el agua? Porque si en Fusagasugá se construyera toda la tierra urbana que hay, no habría agua. No es sencillo, no es porque no haya agua, no es porque no haya agua, es porque no hay los depósitos de agua. Hay que hacer muchas cosas ahorita para poder garantizar el cumplimiento de ese plan de ordenamiento territorial. Y tendrá que ser con enfoque rural, tendrá que ser con enfoque ambiental. Por ejemplo, una de las cosas que no puedo dejar pasar en esta entrevista es que se está planteando dividir el corregimiento suroriental, mi corregimiento, Veredas del Sur, en un corregimiento aparte allá con las veredas de Batán, El Carmen, Santa Lucía y Guavio Alto. Hombre, si no hemos podido estar a la altura de las expectativas del corregimiento que tenemos, que está que se cae, sus instalaciones, y no hemos podido construir uno nuevo, la corregidora no tiene ni secretaria, viene una ley, hay una ley muy reciente que le da la oportunidad a los ediles de que se les pague sus honorarios. Fusagasugá en este momento tiene 77 ediles. He escuchado al señor alcalde que va a reducir el número de ediles para poderles pagar. ¿Y por qué no se están planteando una propuesta de abrir otro corregimiento? ¿Dónde está el lote? ¿Dónde está la construcción? Sería otra junta administradora local, sería un corregidor, un abogado, allá en eso tan lejos, con secretaria. Eso implica plata, implica gastos. Y los argumentos del comité POC es que porque las vías están malas y que entonces es distante y que porque tiene la connotación de ser más agrícola arriba que abajo, pues para mí esos no son unos contundentes argumentos. No hay integralidad del territorio. Necesitamos vías, y con buenas vías estamos cerca de cualquier parte, Necesitamos fortalecer lo que existe y estamos por la unidad territorial, no por la división. Nosotros no aceptamos eso, ni tampoco aceptamos la pretensión de construir la cárcel del distrito judicial de Fusagasugá en la vereda Guayabal. La vereda Guayabal es una vereda que tiene una connotación, unas características de casas campestres, y no podemos meterle una cárcel allí al lado de estas habitaciones que son muy bonitas. ¿Por qué no mirar en otro lado? ¿Por qué no mirar para otro lado? Eso no lo acepta la gente en las socializaciones que se han venido realizando. Los habitantes, los nativos de allí del corregimiento suroriental no aceptamos esas pretensiones. Yo no diría del señor alcalde, seguramente es del grupo POC que tiene estas propuestas. Jamás eso lo dijo la gente, pero bueno, están proponiéndolo. Es una propuesta que desde ya yo me he comprometido, y así lo siento, que no la votaré en el Consejo de la Ciudad cuando nos toque votarla, porque no estamos de acuerdo con la división. El territorio hay que tenerlo unido, integrado, cohesionado a buenos propósitos, y menos una penitenciaría en este lugar. Total, de que el enfoque que ha de tener el plan de ordenamiento territorial futuro para la ciudad, que es la carta de navegación para las próximas 3 administraciones, yo diría que mucho más allá, porque el que hay también se le dijo el actual se le dijo a la ciudad, el acuerdo 29 del año 2001, que era para 3 administraciones, y vamos ya en 20 años. Y solamente nos hemos desarrollado con ese plan de ordenamiento, con el actual, el 28%. Y ya queremos otro, y la ciudad sí lo exige. Pero necesitamos, para desarrollar todo eso, necesitamos muchos, pero muchos recursos, mucha iniciativa económica. Concejal, 12:45 de mediodía, muchísimas gracias por acudir a este almuerzo informativo. Este plan de ordenamiento territorial va a dar mucha tela que cortar. Esto va a ser objeto de un gran debate local y me atrevería a afirmarlo, un gran debate regional, porque siendo Fusagasugá cabecera de provincia, hay muchas cosas más en qué pensar. No hay que aislar a Fusagasugá, pero tampoco hay que dividir el territorio. Hay muchas cosas que determinar. El plan de ordenamiento territorial se está socializando
como usted bien lo dijo, pero no se está debatiendo con la comunidad. Es una lectura que se le está dando un documento que finalmente tendrá que ser entregado al Consejo Municipal para su debate y aprobación. Así de cierto, Luis Enrique, usted lo ha dicho todo en esas últimas palabras. Esta es la cabecera, esta es la capital provincial de la provincia del Sumapaz. Aquí confluyen todos los restantes 9 municipios. Mire, el transporte. Aquí llegan todas las empresas transportadoras de todos los municipios de Sumapaz. Acá se va a construir un hospital regional donde va a llegar no solamente de la ciudad, de la provincia de Sumapaz, sino de otros lugares del departamento de Cundinamarca. Acá el agua, todo el agua que se toma Fusagasugá la genera Pasca. La genera Pasca y a Pasca no se le da ningún valor agregado y en Fusagasugá la venden por gotas, ¿cierto? Entonces, la connotación es regional, porque es la capital provincial. Por supuesto que eso es así. Colindamos o tenemos una, por nuestra Fusagasugá, desde Silvania hasta Boquerón, nos atraviesa la gran doble calzada, la carretera nacional, la gran panamericana. Entonces son todos estos unos puntos, unos íconos importantes para mirar esto en el contexto regional, no solamente local, porque somos la capital provincial. Y hay que seguir creciendo. Usted sabe que siempre en mis entrevistas les voy a dejar tareas, concejal. Quiero agradecerle nuevamente, sabemos, y extender nuevamente un abrazo de solidaridad a usted y a su familia por el evento que recientemente padecieron y sufrieron, la pérdida de su hijo. De verdad, Noticias Día a Día lo siente mucho. Quisimos esperar el tiempo prudencial para tenerlo acá y le agradecemos de verdad que usted muy respetuosamente acudió a esta cita y le tengo una tarea. En la vereda La Trinidad de Guavio, y lo vamos a dejar para otra entrevista porque hay que hablar mucho de la educación. Yo sé que a usted le gusta y le apasiona estos temas. Hay una puerta cerrada y es la puerta del baño de la escuelita de Guavio. Nuestros niños están sufriendo mucho y necesitamos de un hombre de buen corazón como usted para que pueda interceder entre la Secretaría de Educación, en cabeza de la doctora Luzfani López, que tenemos también días convocando a una entrevista con la doctora Luzfani, y el rector que tiene a cargo ese colegio. Vamos a encargarle a Lirio Herrera, que conoce ese territorio, que es querido por esa comunidad, que nos pueda colaborar a esos 15 niños de la vereda de Guavio y La Trinidad que ven clases de arte los fines de semana en ese sitio, que le puedan abrir el baño para que ellos puedan hacer uso de ese servicio. Es algo tan elemental, pero que los pone a padecer. Se lo digo a título personal, concejal, porque he estado presente en esas clasecitas y son niños entre 7 y 11 años. ¿Y cómo padecen? Luis Enrique, tenemos un debate, yo voy a adelantar un debate a la señora secretaria de Educación de la ciudad de Fusagasugá. Hay muchos aristas, hay muchos temas, hay muchos elementos y ella nos debe muchas respuestas a los fusagasugueños en el tema de la educación y precisa y particularmente a Veredas del Sur. Pretende o ya firmaron el retiro de uno de sus coordinadores. Allí son 10 sedes, o sea 10 escuelitas que están en torno a la institución educativa Guavio Bajo, Colegio Guavio Bajo, y le quitan, le sustraen ese coordinador, afectando gravemente la comunidad educativa de ese lugar. Y todos estos detalles que usted me narra en el día de hoy son de tenerlos en cuenta. Lo haremos en el debate, vamos a ser muy contundentes en ese debate porque no es posible que la educación en Fusagasugá vaya por el camino que va desde la Secretaría de Educación. El debate va a ser el 7 de julio y ese día vamos a estar invitando a la prensa, vamos a tener la presencia de los medios de comunicación y de las diferentes plataformas en redes sociales, informándole a la población todo el tema de alternancia, todo el tema de la educación en Fusagasugá, el tema con rectores, el tema con los maestros, con el sindicato de maestros, con los traslados, con los educadores que están en provisionalidad, etcétera.
Este va a ser un debate muy importante porque la educación es lo primero en una sociedad. Nuestro libertador Simón Bolívar, que es el padre de Venezuela, de Colombia y de otras 3 naciones latinoamericanas, decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Claro Y que razón tenía el libertador. Primero la educación. Si educáramos a nuestro pueblo, nos evitamos paros, nos evitamos huelgas, nos evitamos luchas armadas, nos evitamos todo. Un pueblo educado marcha solito. Por eso que no nos den, mejor dicho, educación es lo que necesita el país y el mundo para andar por mejores caminos. Y la educación es la verdadera libertad que planteaba Simón Bolívar, un ser y un ciudadano mucho más educado. La patria grande más educada, claro que sí, usted lo dijo al inicio de este programa. Muchísimas gracias nuevamente, concejal. Esta fue una producción de Juan Sebastián Beltrán bajo la dirección de Omar Gamboa Domínguez. Almuerzo informativo conducido por su amigo de siempre, Luis Enrique Hurtado.